Bueno, ha llegado el momento de que meditemos en la palabra de Dios, leyendo siempre la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro tema es males peligrosos de nuestros días. Males peligrosos en nuestros días. Vamos a basar este mensaje en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice el apóstol Pablo, siervo del Señor, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan terribles males para nuestros tiempos, males peligrosísimos, porque conllevan consecuencias horribles. Nuestro mundo ha estado en muchas dificultades, tragedias, desastres desde la caída. El llanto y el dolor o gemido ha sido siempre la sombra que ha seguido a la humanidad por causa del pecado. Pero las profecías bíblicas nos dicen que en los últimos tiempos vendrían muchos males más terribles. Nuestro Señor Jesús nos dice que en los últimos tiempos aumentarían las guerras, los terremotos, desgobiernos, falsos profetas, etc. En estos días estamos nosotros experimentando la pandemia que nos ha traído dolor, muerte y miseria. Pero hay otros grandes males que son peores que el coronavirus. El apóstol Pablo nos dice, mirando a través de los años y con ojos de profeta, lo que se debía esperar en los últimos tiempos. En su carta al joven pastor Timoteo, Pablo le advierte que en los últimos tiempos la iglesia y el mundo enfrentarían tiempos muy peligrosos, que son esos tiempos que hoy estamos viviendo. Los males que anuncia el apóstol en el capítulo, en los versículos que leímos, de su segunda carta a Timoteo, son más peligrosos que cualquier otro mal. ¿Por qué razón? Porque llevan los seres humanos al mismo infierno. Vamos a ver brevemente algunos de los males más peligrosos de nuestros días según la profecía bíblica y específicamente según la profecía de Pablo en esta carta de 2 Timoteo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte que la gente de nuestros días tendrían inclinación hacia lo demoníaco. Eso lo vemos en el capítulo 3, 1 al 9 de 2 Timoteo. Alguno puede decir que es exagerado decir eso. ¿Cómo es eso de que el apóstol profetiza que la gente en los últimos tiempos tendría inclinación hacia lo demoníaco? Ciertamente sabemos nosotros, y según la profecía literal del Señor, la gente cree
doctrinas de demonios. El apóstol Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche esto, doctrinas de demonios. ¿Cómo es posible que la gente escuche doctrinas de demonios y no quiera escuchar la doctrina sagrada de la palabra de Dios? Vamos a tomar unos ejemplos y haré algunas preguntas. ¿Por qué razón hay tanta oposición a las principales doctrinas de la Biblia? ¿Por qué hay predicadores que mezclan la doctrina bíblica con teorías o prácticas esotéricas y paganas? 3 razones doy a continuación. Número 1. Los hombres mezclan los falsos profetas o los supuestos pastores o evangelistas de nuestro tiempo, muchos de ellos mezclan las doctrinas cristianas con las cosas paganas o pensamientos o prácticas paganas, porque ya no quieren escuchar la Biblia. Les está pasando como al pueblo de Israel en el desierto, que se aburrieron del maná provisto por Dios. Israel en ese estado de dureza, de duda e indiferencia a la palabra de Dios decían: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Oiga lo que decía Israel en el desierto. Esto está en Números 11:6. Segunda razón por las cuales los falsos pastores mezclan la doctrina cristiana con el esoterismo o ritos paganos, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Repito, en otras palabras, la gente quiere escuchar lo esotérico, lo demoníaco, porque la gente tiene inclinación hacia lo demoníaco y no a lo divino. No quieren escuchar la palabra de Dios. La tercera razón, porque los falsos predicadores mezclan la doctrina cristiana con el paganismo, es porque eso les genera crecimiento numérico y con ello ganancias de prestigio y dinero. Yo sé que muchos, cuando yo digo estas palabras, se ponen muy enojados y quisieran hasta apedrearnos y quisieran taparnos la boca. Pero ¿qué culpa tengo yo? Yo solo soy predicador del Evangelio y yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. No estoy poniéndole ni quitándole. Yo no hago la ley la hizo Dios y está escrita en su palabra. De manera que si usted se enoja conmigo, se enoja con el que dio la ley, y ese es Dios. Yo me pregunto, ¿por qué ciertos líderes denominacionales tienen 2 Biblias para ejercer su liderazgo y conseguir lo que se proponen? ¿Cómo así?, dirá alguno. ¿Cómo es esto que hay gente o líderes que tienen 2 Biblias? Bueno, le explico. Tienen la Biblia cristiana, naturalmente, para lo devocional. Pero tienen el libro El Príncipe de Maquiavelo o el libro del arte de la guerra para gobernar las denominaciones. Esto es aberrante y perverso, pero es una realidad. Esto es un grave peligro para la iglesia de nuestros días. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto
porque hay mucha gente inclinada a lo oscuro y están cegados sus ojos y no pueden ver o no quieren ver. Como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que cuando las personas se inclinan por lo oscuro, pierden el conocimiento y la sensibilidad y el discernimiento hacia las cosas de Dios. Hay muchos que se dirigen por sus intereses personales y no por los verdaderos intereses del reino de Dios, y por ello han cegado los ojos, sus mismas concupiscencias, su misma maldad, su misma avaricia. Usted puede ver en algunos negocios, por ejemplo, y aún de supuestos cristianos, amuletos de la buena suerte, como la herradura y otros. ¿Qué indica esto? La gente tiene inclinación a lo oscuro y no a la luz. Los muchachos están jugando con lo oculto en juegos de computadora. Esto realmente anda muy mal. El espíritu del mal no solo está allá afuera, también se ha infiltrado aún en la iglesia, con prácticas, como ya anteriormente señalé, como ejemplo, algunas cosas que se practican y se utilizan sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. ¿Por qué razón? Porque sus corazones están entenebrecidos y ya han caído bajo el juicio de estupor espiritual. La televisión y el cine están saturando la gente con lo infernal, con películas que presentan lo infernal como normal y que no hace daño. La música exalta la perversión y lo diabólico. Todo esto y mucho más nos dice que la gente de hoy tiene tremenda inclinación por lo satánico. De ahí que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero ¿cómo vamos a ser sal de la tierra o luz del mundo si nosotros no nos inclinamos hacia Dios, sino al materialismo, a los intereses personales o a la vanidad? Nuestro texto que estamos mencionando o meditando dice que los hombres amadores de sí mismos harán estos días peligrosos. Este amor de uno mismo conducirá a una actitud de avaricia y a un espíritu jactancioso, como dice la Escritura, vanagloriosos, que en realidad significa fanfarrones. ¿Cuántos hombres hay que están en los púlpitos y son tan inflados que no parecen siervos de Dios, sino que parecen empresarios? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? El efecto verdadero, el amor verdadero, dice la profecía, que prácticamente desaparecerá. Y en su lugar va a prevalecer el afecto contra naturaleza. Lo bueno se está cambiando por lo impuro y destructor. Lo bendito está dejándose a un lado por seguir las cosas que no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué están sucediendo estos terribles males? Porque la gente ha dado la espalda a su Creador y ha dado la espalda a su palabra escrita, la Biblia. Está escrito: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
Cuando el hombre piensa gobernarse o cree que puede gobernarse por sí mismo, cuando el ser humano piensa que sus métodos o sus reglas son las mejores, simplemente cae en las cadenas de la perdición. Cuando el ser humano piensa que puede vivir la vida sin temer a Dios y que a Dios no lo necesita, entonces Dios se aparta de tales personas y los abandona a que se gobiernen a sí mismos, terminando en la destrucción. Dice Pablo que la gente de los últimos tiempos serán crueles. Esto significa salvajes. Y ciertamente que hoy es evidente una conducta salvaje en muchas personas. Solo basta ver los noticieros, las mismas películas y de los actos salvajes que se ven casi a diario y que es como común en las personas que no temen a Dios. Dice la palabra de Dios que serán impetuosos. Esto significa imprudentes o desenfrenados. ¿No es así la realidad de nuestro tiempo? Hoy vivimos en una época de desenfreno. Esto es una verdadera Sodoma y Gomorra en nuestro tiempo. Por eso la ira de Dios caerá pronto sobre la humanidad impía. El apóstol Pablo también dice que los males de nuestros tiempos que harán tanto mal a la humanidad son las religiones a la manera del hombre. Pero ¿por qué será que va a haber muchas religiones según la profecía, pero la manera del hombre? Es simple. Las religiones paganas, las religiones que no se ajustan a la Escritura, solo son pobres imitaciones de la verdadera fe. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de religión verdadera, pero negarán la eficacia de la fe auténtica. Será una mera imitación, una forma de piedad carente del poder transformador de Dios. ¿Cuántas personas hoy se jactan de pertenecer a un grupo religioso, pero siguen siendo los mismos paganos? El apartarse de la fe que Pablo está prediciendo en la profecía está ciertamente escrito en la palabra de Dios, que tiempos difíciles vendrían donde cada hombre construiría su propia religión a su manera. Hoy hay abundancia de religión, pero una religión sin poder de transformación de las personas. La Escritura, la palabra de Dios, no menciona que la religión desaparecería, pero sí profetizan que en los últimos tiempos abundarán las religiones, pero a la manera de Caín, o sea, a la manera del hombre corrupto. Pablo lo dijo así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Los verdaderos cristianos no son la mayoría, hay que ser honestos. Los verdaderos cristianos no son la mayoría, son la minoría. Es la manada pequeña que está bajo el cuidado protector del Padre Eterno. Por eso Pablo ordena a Timoteo que no debía enredarse con los engañadores que niegan a Cristo, incluso cuando esto signifique que nos cataloguen de radicales o hasta de promotores de herejías. Los cristianos verdaderos tienen que oponerse a toda doctrina falsa o a toda doctrina que es tergiversada o malinterpretada. La profecía dice también que los tiempos serán peligrosos porque la gente se va a burlar de aquellos que quieren vivir vidas consagradas. Se menciona a Janes y Jambres, que fueron ministros de la obra de Satanás en los tiempos de Moisés. Lo mismo hoy en día muchos que se dicen ser cristianos son enemigos de las verdaderas y auténticas doctrinas de la Biblia.
La persecución no es algo que los cristianos debemos de buscar deliberadamente. Pero si tú, un cristiano, usted hermano o hermana, está comprometida con Dios o comprometido con Dios, le aseguro que la persecución vendrá de manera automática. Dice la Escritura que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Así lo dicen los grandes siervos de Dios, los apóstoles. Cuando nuestra voluntad está dedicada a Dios, Satanás nos va a atacar. Usted puede estar seguro de que durante estos postreros días será cada vez más difícil vivir por Cristo. Como nunca antes, necesitamos cristianos que estén dispuestos, como Pablo, a vivir completamente para Cristo. También el Señor nos habla a través de Pablo en esta profecía y nos exhorta a los cristianos en esta época. ¿Qué debe hacer el creyente verdadero? Continuar siendo fiel a la palabra de Dios. La única respuesta a las mentiras de Satanás es la verdad de Dios. Si cada iglesia local viviera la palabra de Dios, y si cada pastor y cada maestro enseñara la palabra de Dios tal como es, los discípulos de Satanás serían derrotados. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, hermanos. La palabra inspirada significa exhalada, llena del aliento de Dios. El Espíritu de Dios capacitó a los hombres para que escribieran la palabra de Dios. Es la palabra que es espíritu y es vida, porque el Espíritu de Dios es el aliento de Dios. En conclusión, la más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes de hoy es regresar a la Biblia. Si las iglesias no vuelven a la palabra de Dios, los engañadores satánicos se harán cargo y millones de pecadores perdidos irán al infierno porque las mentiras religiosas los desviarán. El remedio en contra del mal de las herejías es que volvamos a la Biblia y volvamos conforme a la palabra, a sus normas bíblicas. Es decir, el remedio eficaz contra el movimiento herético es que volvamos a la Biblia, es decir, a las normas de la Biblia y vivamos conforme a ellas. Los ministros del Evangelio debemos volver a la Biblia y poner en práctica sus normas y así enseñarlas a nuestra gente. Si no lo hacemos así, Dios nos lo demandará. De Dios nadie puede burlarse. El mensaje es de parte del Todopoderoso. Así dice el Señor. El Señor está hablando a nuestros corazones. Es nuestra obligación volver a la Escritura, a la Biblia, a una sana y correcta interpretación y enseñar lo que la Biblia dice, aunque las mayorías lo detesten. Pero hay un remanente fiel que anhela y tiene hambre de la palabra de Dios y por eso hay que enseñar la sana doctrina. Gracias, Señor, porque nos permitió hablar su palabra. Ruego que esta palabra corra y sea glorificada. Que haya cabida en los corazones de muchas personas. Ruego también, Padre, que nos revista de poder espiritual, de unción del Espíritu Santo, para seguir hablando tu palabra, hablando la sana doctrina conforme a la Escritura. Ruego que bendiga a mis hermanos en sus problemas de angustia y dolor. Fortalece a los que están muy tristes y alienta al que está desalentado, Padre. Perdona al que ha fallado, levántalo, Señor, para tu gloria. Despierta al que está dormido, Padre Santo. Que sean rotas las cadenas que atan a las personas. Que los barrotes que mantienen encarceladas las almas sean destruidos por el nombre de Jesús y el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a todas las personas que escuchen esta predicación. Lo ruego en nombre de Jesús. Amén
Gracias al Altísimo por darnos el privilegio de estar con ustedes. Dios nos bendiga a todos.